Y durante esta semana también, hace 50 años, Neil Armstrong daba los primeros pasos del hombre sobre la Luna. La misión Apolo 11 sin duda marcó un antes y un después en la historia de la astronomía. Pero ¿cómo fue esa misión espacial y cómo ha evolucionado desde entonces en la materia? Es lo que queremos analizar junto a Nicolás Trancoso. Él es astrónomo de la Universidad de Chile y del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines. Muchas gracias, Nicolás, por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. El 20 de julio se cumple finalmente el día en que el hombre puso un pie sobre la Luna y hemos visto que hay mitos respecto de cómo fue esa misión, el tiempo que se preparó, el día D que hubo una fuga en una de las etapas de las fases de la nave espacial, igual se llevó a cabo. Y había, por supuesto, mucho resquemor y miedo si es que esto no resultaba. Había más de 50 millones de personas viendo esto en vivo y por primera vez. ¿Cómo ven ustedes desde la astronomía lo que ocurrió cuando para nosotros comunes y corrientes podríamos decir sí, fue un hito en la historia, pero muchos pueden llegar hasta ahí? Bueno, para nosotros en la astronomía en realidad es un hito principalmente en el haber logrado un nuevo desafío. Hoy en día no es que saquemos tanto rédito de la llegada a la Luna como astrónomos, sin embargo, obviamente cualquier avance que se pueda realizar en el área va a ser mejor para nosotros. Ahora bien, si lo miramos desde un punto de vista histórico, quizás lo más importante de considerar con la llegada a la Luna es que fue durante la Guerra Fría. Y entonces todo lo que ocurrió en torno a eso fue completamente político. Eso es lo que te iba a decir. Había muchas razones políticas de por qué uno, por qué no otro. De hecho, por algo fue Neil Armstrong el que finalmente salió primero de la nave, cuando tengo entendido que no era él el que debería haberlo hecho, según los planes. Bueno, Neil Armstrong él era el comandante de esa misión. Eran dos los que aterrizaron en la Luna, los dos finalmente caminaron por ahí y la pericia de Neil Armstrong había estado probada en un montón de misiones anteriores. Él había logrado algunas cosas súper difíciles, así que probablemente por eso le confiaron a él la misión. De todas maneras, imagínate que fueron 6 veces los estadounidenses a la Luna, así que 12 astronautas estadounidenses estuvieron ahí, y de esos 12 solo uno era científico. Todos los otros venían desde las Fuerzas Armadas y entonces eso nos demuestra más o menos qué era lo que Estados Unidos quería lograr allá. Obviamente fueron para allá, trajeron un montón de kilos de rocas lunares para poder estudiarlas aquí, que todavía están guardadas. Algunas de esas rocas sirvieron para poder investigar cómo la Luna nació alrededor de la Tierra. Pero aún así el objetivo no fue político y por eso que después no se pudo sostener las visitas desde la Tierra hacia la Luna, sino que lo logramos, fue como listo, ganamos y eso fue todo. Claro, pues sí plantamos la bandera y llegamos, ¿no? Exactamente. Ahora, mucha gente cree que no ha vuelto a haber misiones y sí las ha habido, y no solamente eso, sino que el presidente Trump hace un año o así, un poco más, tal vez 2, habló de una nueva misión para el 2024. Y siempre muy ambicioso, no solamente dijo que la Luna podía ser un destino, sino que incluso más allá. ¿Qué es lo que viene? De nuevo, aquí hay todo un tema político en torno al ir a la Luna. Estados Unidos es el país que más plata invierte en su agencia espacial. Y el único problema es que la agencia espacial, como está supeditada al gobierno, ellos tienen que seguir los objetivos que el gobierno les da. Claro. Y últimamente, cada vez que cambian de presidente, el presidente que llega dice, vamos a ir a la Luna. Después viene otro y dice, no, vamos a ir a Marte. Después, no, vamos a ir a la Luna. No, después vamos a ir a Marte. Y entonces la NASA no puede estar cambiando a cada rato de objetivo. Claro. Trump ahora quiere ir a la Luna antes del 2024 para poder reducir el riesgo político al mínimo. Porque así se va a asegurar de que ir a la Luna va a ser durante su periodo, lo cual obviamente le va a traer réditos políticos. La diferencia de esta ida a la Luna con la anterior es que esta vez están intentando ir mucho más sustentable. Antes, imagínate que para poder ir a la Luna, el 69, tuvieron que construir un cohete que nunca antes se había visto, que fue el Saturno V. Para poder construir ese cohete, tuvieron que invertir en la NASA el 4% del PIB. Habían 400.000 personas trabajando para la NASA. 23.000 millones de dólares, tengo entendido que fue lo que se invirtió para poder hacer ese viaje, que además se preparó durante 7 años. No fue una cosa así como tú bien dices, que cambia de gobierno cada 4 y vamos yéndonos pimponeando entre la Luna y Marte. Exactamente, exactamente. Pero imagínate, esa cantidad de plata no es sostenible para nadie. Es imposible de mantener en el tiempo. Y entonces ahora están intentando ir sustentable. No solamente quieren ir con los astronautas hacia allá, lo cual obviamente va a salir un montón de plata, pero además de eso quieren ir con empresas privadas y entonces convertir el viaje de la Luna, de la Tierra a la Luna en un negocio, en donde pueden ir turistas también, o en donde cualquier empresa privada pueda, por ejemplo, enviar un robot y que el robot allá pueda hacer experimentos. Y entonces esta ida a la Luna, aunque también tiene un objetivo político, ahora va un poco distinta, porque ya no es ir y lograr y ganar y listo, fuimos los primeros que llegamos, sino que es ir y quedarse allá. Esa es la idea. Y obviamente una vez que ya estén establecidos ahí, que es como el primer punto,
podemos saltar desde ahí hacia otros lugares más lejanos, como por ejemplo Marte, por ejemplo. Ahora, hay empresas que ya lo han hecho, anunciada el año pasado Virgin Galactic, esta empresa de este magnate británico, que los viajes al espacio estaban, que incluso eventualmente se podría llegar a la Luna. ¿Qué tan cierto es eso? Mira, hoy en día en realidad no es tan cierto poder ir a la Luna así como así. Por ejemplo, este tipo, el de Virgin Galactic, él dice, claro, puedo llevar turistas al espacio, pero el espacio empieza como legalmente desde los 100 kilómetros, desde la superficie. Y el avión que tiene todavía no llega a los 100 kilómetros. Entonces los tipos, claro, llegan bien arriba. Como el avión después empieza a caer, los pasajeros pueden sentir como gravedad cero porque están en caída libre, pero técnicamente no llegan al espacio. Ir al espacio es súper difícil y muy caro. Imagínate que para poder mantenerte en el espacio y no caer de vuelta a la superficie, tienes que acelerar hasta 27.000 kilómetros por hora. Entonces no es algo que cualquier avión o cualquier cohete chiquitito puede hacer si es que lleva una persona adentro. Ir a la Luna es aún más difícil porque tienes que acelerar, una vez tienes que salir al espacio, quedar alrededor de la Tierra y luego tienes que acelerar como hasta 38.000 kilómetros por hora para poder hacer el salto hacia allá. Entonces no es algo que se pueda llegar y hacer. De hecho, los que han ido para allá, por ejemplo, empresas privadas que han llevado sondas chiquititas, por lo general ellos van, compran un espacio en cohetes que ya llevan cosas del espacio bien lejos y entonces ellos los llevan bien lejos y cuando están bien lejos, desde ahí empiezan a acelerar. Exactamente. Los israelitas intentaron este año aterrizar con un lander chiquitito. La idea era aterrizar y hacer algunos experimentos de la Luna y el lander falló y chocó contra la superficie. Los chinos lo lograron recién, hace poquito, aterrizar en el lado oculto de la Luna. Entonces es algo súper caro y súper difícil. Y justamente hablando de lo que nos estás trayendo estos detalles, ¿no? Dentro de los cuestionamientos que se hizo sobre todo la transmisión que había respecto de la llegada del hombre a la Luna, que se cuestionó si efectivamente fue así o no, hay ciertas dudas que quedaron en las cuales, por ejemplo, para poder llegar a la Luna tenían el combustible bastante justo, entonces cuestionan y dicen, bueno, claro, pero si pudieron llegar allá, ¿cómo se devolvieron? Y tengo entendido que hay una explicación clara respecto de cómo lograron volver sin poder hacer una recarga de combustible. Claro, bueno, el cohete que tenían, el cohete tenía como 4 motores. Entonces el primero los sacaba de la parte más densa de la atmósfera, el segundo los dejaba en el espacio, el tercero los llevaba hasta la Luna. Iban perdiendo estos motores, iban claro, los iban botando, claro. Y con el cuarto volvían. Entonces imagínate, el cohete inicial medía más de 100 metros y lo único que volvía a la Tierra era una cápsula chiquitita como de 2,5 metros, si es que. Y esa fue la forma en que tenían que ir como botando masa, entonces se les acababa algo, ¡pum!, y ahí lo tiraban. Ahora imagínate que con la transmisión que se hizo por televisión, resulta que en el momento en que ellos empezaron a bajar del lander y tocaron la Luna, en ese momento el lado de la Tierra que estaba mirando a la Luna era Australia. Entonces la transmisión tenía que hacerse a Australia y después los australianos le enviaban la transmisión a la NASA. Pero los australianos en ese tiempo no tenían tanta tecnología como tenían en el centro de comando de la NASA. Entonces los tipos recibían la transmisión, la ponían en una tele y pescaron una cámara y la cámara grababa a la tele que tenían y eso lo enviaban luego a la NASA, que eran los que lo retribuían por todo el mundo. Entonces, por eso que la calidad del video que llegaba y del audio era tan mala, porque estaban como grabando la grabación. Obviamente después quedaron los originales guardados, los pudieron remasterizar y mejoraron la calidad, pero esa es más o menos la explicación de por qué era tan pésimo. Mira, pero así todo era un hito, el hecho de que se pudiera estar haciendo, el hecho de la llamada telefónica del presidente de Estados Unidos en la época, supuestamente hablando con Neil Armstrong, diciéndole esto es un gran paso, la frase icónica, por supuesto, de él. Pero, por ejemplo, hay otras dudas que hablan de por qué la bandera que plantan en la Luna flameaba, si supuestamente no hay viento o no necesariamente hay gravedad. ¿Cómo se hacía esto? Claro, resulta que los tipos vienen, la bandera esa era de plástico, entonces la tienen que empezar a abrir. Y cuando la colocan, justamente como no hay aire, entonces no hay nada que produzca roce, que haga que se detenga. Entonces los tipos la colocaban ahí y la bandera empezaba como a moverse, aparte que los tipos la estaban sosteniendo. Cualquier sujeción que uno haga, como el cuerpo humano está vibrando y ellos mismos tenían unos trajes tremendos, entonces cualquier cosa iba a hacer que la bandera se moviera. Y así en realidad podemos buscar un montón de todos estos detalles que toda la gente encuentra, así como, no, mira, esa piedra tiene un número, o que la luz viene de acá y la sombra. Pero claro, decían que por el costo político que había, incluso no podían darse el lujo de que esto fuera a fallar. Por lo tanto, que existía un video supuestamente que había sido grabado en una superficie X, que habría representado lo que era la llegada del hombre a la Luna para poder mostrarlo, porque si no, el fiasco que hubiese sido era tremendo y el costo de nuevo político era horroroso.
De hecho, ellos tenían un discurso preparado, que el presidente lo tenía así como en su escritorio, que estaba listo por si es que fallaba el aterrizaje. Él iba a leer el discurso sobre, ok, bueno, los astronautas van a descansar en donde ellos querían ir y bla, bla, bla. Claro, porque además la muerte era segura. Exactamente, o sea, estaba todo listo. Si es que fallaba, claro, Claro. fallaba una cosa chiquitita. Ahora bien, porque uno piensa, oye, pero cómo todo salió bien y lo lograron, claro, eso debe haber estado preparado, pero en realidad salieron cosas malas. O sea, como tú dijiste, hubo una fuga de combustible. De hecho, después el Apolo 13, ellos no pudieron aterrizar. Tuvieron que devolverse a la superficie de la Tierra porque tuvieron una explosión que no les permitió ir. Hubieron errores. Incluso en el Apolo 1, 3 astronautas se murieron y eran los astronautas más experimentados. Los estadounidenses han sido por lejos la agencia espacial que más astronautas ha perdido. Entonces, el ir a la Luna o el ir al espacio, el tener la Estación Espacial Internacional, no es algo que haya salido gratis, no solamente en términos de costos monetarios, sino que en costos de vida incluso. Así que, sí, podemos buscar un montón de detallitos chiquititos, les puedo explicar a todos por qué cada uno de esos detalles no es cierto, y la evidencia que hay sobre que el hombre realmente llegó a la Luna es muchísimo más aplastante. Ahora, si el hombre llegó a la Luna hace 50 años, uno podría pensar que como eran la ciencia ficción o los intereses futuristas, ¿el hombre ya debería estar instalado en la Luna? Hubieron muchos errores en las decisiones políticas que se tomaron. De partida, bueno, los estadounidenses lograron llegar a la Luna, construyeron este cohete gigantesco. Construir ese cohete no fue fácil. Los soviéticos también construyeron un cohete enorme que nunca les funcionó. Lo intentaron lanzar 4 veces y nunca se pudo y al final lo cancelaron porque simplemente ya no podían gastar más plata en eso. Y luego los estadounidenses tomaron la decisión política de cambiarse de cohetes al Space Shuttle, el transbordador espacial. Y esa fue una decisión política terrible porque los tipos quedaron atrapados en la órbita cercana, que se llama, que es el espacio del espacio más cerca de la superficie de la Tierra. Al tomar esa decisión política, condenaron cualquier intento de poder ir más allá y entonces ocuparon, claro, el transbordador un montón de veces para construir todo lo que estaba alrededor de la Tierra, pero eso no les permitía ir hacia afuera. Y por otro lado, la Unión Soviética, que eran los otros que tenían un montón de potencial, se cayó la Unión Soviética, se acabó el presupuesto y quedamos ahí. Entonces, el problema finalmente no fue tanto científico. Científicamente siempre fuimos avanzando, los cohetes iban mejorando, los motores, etcétera. Pero políticamente los estadounidenses decidieron no ir más allá, la Unión Soviética se acabó y eso fue todo. Y entonces ahora ya que están las agencias espaciales privadas invirtiendo más plata, hay nuevos cohetes, nueva tecnología, los precios van bajando, entonces nuevamente se puede retomar esto y decir, ok, ya estamos súper seguros de todo lo que ocurre alrededor de nosotros, vamos un poco más allá, pero ahora vamos sustentable y vamos todos juntos. Eso es lo que están intentando hacer ahora, que ya no sea una carrera de un solo país, sino que todos juntos poner plata y poder lograrlo. Lo que te iba a decir, hablábamos de la decisión política de Donald Trump de anunciar esta nueva ida a la Luna para el 2024, incluso no solamente la Luna, habla él, llegar más allá. ¿Existe hoy todavía una carrera política, una carrera espacial, después de que también nos comentabas el caso de el envío de China y la no posibilidad de haber llegado bien? ¿Se logra entonces tener una llegada a la Luna con una competencia como la que hubo cuando no hay una carrera espacial detrás? La carrera espacial que se da hoy en día ya no es tan política como se dio en la Guerra Fría, que en realidad en la Guerra Fría no solo fue la carrera política, o sea, la carrera espacial, sino que fue todo, una muestra de poderío, además, claro. En todo lo que se podía competir, competían. Hoy en día igual hay una competencia ahí como entre China y Estados Unidos sobre quién hace cosas. Por ejemplo, cuando los chinos aterrizaron un lander en el lado oculto de la Luna, en la NASA llamaron al administrador, al Congreso, así como a decirle, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no ganaron? Y el tipo les decía, bueno, sí, ellos llegaron primero al lado oculto, pero nosotros llegamos primero, no sé, al lado oculto de Marte. Siempre se la pueden sacar por ahí. Pero principalmente hoy en día la competencia, más que entre como poderes políticos, está más bien como una competencia entre privados. Ahora está este tipo, el Elon Musk, el Jeff Bezos, que son los dueños de Tesla y de Amazon. Sí, que también ellos están intentando desarrollar cada vez más sus propias empresas. Y lo bueno es que como hay más actores, entonces cada uno hace cosas distintas y esa competencia permite que los precios vayan bajando. Y si van bajando los precios, ir al espacio va a ser más fácil. Para nosotros mismos, por ejemplo, las universidades, poner satélites afuera que vayan haciendo investigaciones chiquititas va a ser cada vez más sencillo y bueno, eso solamente puede traer beneficios. Pero ahora el riesgo es mucho mayor, diría yo, ¿no? Porque en su momento y la historia, y tú nos has corroborado con lo que nos has dicho, ha sido ensayo-error, donde ha habido muchos errores y mucho costo asociado a esos errores. Hoy por hoy, un error se vería mucho más masivo.
habría una consecuencia tal vez mucho mayor. Cuando había un error en el 60, sí, se podía conocer a través de los diarios un par de tiempo después y la NASA llegaba a liberar la información. No digo con eso que hoy día eso no ocurra, pero hoy a través de la globalización, las redes sociales, etcétera, es mucho más fácil acceder a la información. Así es. De todas maneras, imagínate, seguramente toda la gente más sabia que está escuchando se deben acordar del Challenger, del 86. Sí. Algunos se acuerdan también del Columbia, del 2003. Cada vez que hay algún desastre que está relacionado con vidas humanas en el espacio, todo el mundo se entera. Y por lo mismo, ahora cada vez que se toma alguna decisión con respecto a seres humanos en el espacio, se toman todas las precauciones posibles. Por ejemplo, los sistemas para abortar los lanzamientos, cuando la cápsula sale eyectada del cohete, si es que el cohete tiene algún problema, son siempre redundantes. Hay como 1, 2 o 3 opciones para que los astronautas se puedan salvar. Incluso el año pasado, a fines del año pasado, hubo un problema con un cohete ruso y los tipos ya habían descartado como 2 de los sistemas de aborto, igual el tercero funcionó. Entonces, hoy en día, gracias a que han pasado tantas catástrofes, hemos aprendido un montón de eso y cada vez que se trata sobre seres humanos en el espacio, hay un montón de medidas de seguridad que aseguran que cualquier cosa que vaya a pasar, los astronautas se van a salvar. Así que yo no creo que en el futuro vayan a haber tantas tragedias como las han habido hasta ahora. Sobre todo, por ejemplo, en la Guerra Fría, los tipos estaban en una carrera, o sea, tenían que ganar y por lo tanto ganar estaba por sobre la seguridad de los astronautas. Hoy en día ya no es así, hoy en día están más preocupados de que sea sustentable, de que los privados quieran invertir y ningún privado va a invertir o ningún turista va a querer ir si es que es peligroso. Entonces es distinto. Nicolás, ¿y qué tan posible es el hecho de que nos instaláramos en la Luna? ¿El hombre conquistó la Luna o llegó a la Luna? Pues son dos cosas distintas. No, yo diría que llegaron nomás. ¿Ya? Es como para hacer el símil, es como cuando Cristóbal Colón llegó por primera vez a América, es como que llegó y se devolvió, listo, y eso fue todo. Es como que hubiéramos quedado ahí, que no hubieran venido nunca más hacia acá de manera más sistemática. La nueva ida, sin embargo, probablemente va a ser distinta. Como ahora están yendo mucho más sustentable y van a intentar hacer un negocio de eso, entonces la idea va a ser ir de a poquito, pero ir quedándose allá cada vez más largo, empezar a construir algo allá. Yo pienso que de aquí a 20, 25 años van a empezar a armar algunas bases, por ejemplo, donde poder quedarse en la Luna. La Luna tiene algunas partes en donde los seres humanos pueden estar, porque hay algunos lados donde reciben luz del sol continuamente, entonces te puedes tener un panel solar que vaya girando y vaya recibiendo energía. Y aparte han encontrado cráteres que tienen hielo. Sí. Entonces puedes estar ahí ubicado en donde están, por ejemplo, en el Polo Sur, puedes estar recibiendo energía durante 30 días consecutivos y además de eso puedes estar excavando para poder sacar hielo y de ahí puedes obtener agua. Entonces el ser humano puede vivir ahí. Y además que una vez que aprendamos a vivir en la Luna, donde las condiciones son tan difíciles, luego se pueden hacer saltos un poco más allá, como por ejemplo Marte. Bueno, si empezamos a soñar, se pueden ir a las lunas de los planetas gigantes. Ya estamos hablando así de escala de tiempo quizás de 100 años incluso, pero se puede, o sea, la ingeniería existe. Pero qué interesante, Nicolás. Nos podríamos quedar toda la mañana conversando, pero tenemos que ir a otros temas también. Te agradezco muchísimo la conversación. Vale, no, gracias por la invitación. Que estés muy bien.